¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. China aprobó una nueva ley de relaciones exteriores que profundiza el control del presidente Xi Jinping sobre las relaciones exteriores del país y fortalece la base legal del gobierno para contramedidas contra las amenazas occidentales a la seguridad nacional y económica. Es lo que publica este jueves el Financial Times. Para hablar sobre esto y cuestiones vinculadas, estoy junto al presidente de la consultora KAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, encantado de estar con vosotros, como siempre. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, si abundamos un poco en esta noticia publicada por el Financial Times, dice que la agencia oficial de noticias Xinhua informó el miércoles que la Asamblea Popular Nacional, es decir, el Parlamento Oficial de China, había aprobado la ley. Es probable, dice, que la legislación brinde un respaldo legal más firme para que Pekín responda a las medidas occidentales como sanciones y controles de exportación, pero podría socavar los esfuerzos para atraer inversiones extranjeras. Habla o menciona al tabloide Global Times, que dijo que la ley, que entrará en vigor el sábado, proporcionaría una base legal para la lucha diplomática contra las sanciones, además de sonar como una advertencia y disuasión contra la hegemonía occidental. Esta aprobación se produce cuando las relaciones entre Estados Unidos y China se han hundido a su nivel más bajo en décadas y las preocupaciones occidentales han aumentado sobre la creciente asertividad militar de Pekín contra Taiwán y el respaldo de Moscú pese a la invasión rusa de Ucrania, dice el Financial Times. ¿Qué puedes comentarnos sobre esto, Adrián? Bueno, vamos a ver, al parecer no es una nueva norma que establezca disposiciones económicas concretas, como establezca medidas económicas concretas. Es más bien un marco de actuación que permite una mayor intervención del gobierno para hacer frente pues, a desafíos, o los desafíos que se plantean en política internacional y desde el punto de vista económico a las medidas que ya se están adoptando y que se prevé que se sigan adoptando desde Occidente, ¿no? Claro, esto es una forma de actuar o una normativa que va, digamos, asentando esas estrategias, esas políticas que ya Xi Jinping ha venido desarrollando de forma progresiva desde que llegó al poder por primera vez en el año 2012. Y esto es lo que de alguna forma generó el conflicto entre dos distintas tendencias dentro del Partido Comunista en su momento y más adelante, a medida que la posición del sector de Xi Jinping se fue asentando, más adelante con respecto a las grandes corporaciones multinacionales, tanto chinas como occidentales, ¿no? Que de alguna forma, bueno, no solo habían hecho grandes beneficios, sino que iban adquiriendo un poder creciente dentro de China y de pronto se enfrentaban a un nuevo contexto en el que el gobierno de China y el Partido Comunista, pues, digamos, adoptaron una actitud en la que claramente se pretendía asegurar el predominio del gobierno de los intereses de China a través del gobierno sobre los intereses de esas grandes corporaciones, ¿no? Bueno, esto es lo que, en definitiva, tanto dentro de China como en el conjunto del mundo, pues poco a poco ha ido posicionando a China, bueno, bastante cercano a las estrategias, vamos a decir, anticorporativas similares que se estaban desarrollando en Rusia y claramente enfrentado de forma cada vez mayor, digamos, a los intereses hegemónicos de Estados Unidos o de Occidente, ¿no? Bien, esta nueva normativa lo que hace es reafirmar estos objetivos del liderazgo de Xi Jinping de, por un lado, utilizar las ventajas económicas de la actividad desarrollada por las grandes empresas, pero a la vez controlarlas en la medida necesaria para asegurar la defensa de los intereses generales. Y desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pues evidentemente lo que China está dando pasos para posicionarse frente a un contexto que en China siempre han previsto. En China ya hace muchos años que utilizaban esa expresión de que sabemos que van a venir por nosotros antes o después y vamos a intentar que sea lo más tarde posible. Entonces, China, tanto internamente como sobre todo en el ámbito internacional, ha mantenido posiciones extremadamente prudentes hasta que, bueno, desde Occidente se ha empezado un poco a romper la baraja. Esto empezó a suceder con la presidencia de Donald Trump,
con la guerra comercial que abrió Donald Trump y después ha sido mantenido y desarrollado por la presidencia de Biden, y en los últimos meses, digamos, fundamentalmente en base a razones geopolíticas, pues se están manifestando a través directamente de medidas adoptadas en Estados Unidos y indirectamente a través de la presión que Estados Unidos está generando sobre los gobiernos europeos, empujando a los gobiernos europeos también a que vayan adoptando progresivamente medidas de distanciamiento con respecto a China, ¿no? A pesar del enorme daño que esto va a generar tanto a la economía de Estados Unidos como a la economía europea, las élites norteamericanas pues parece que por razones geopolíticas están apostando por avanzar en esta dirección. Entonces, lógicamente, China es perfectamente consciente de estas intenciones de esa élite corporativa y a través de esta ley, que yo digo no adopta medidas económicas concretas de respuesta, pero está estableciendo, digamos, un marco que facilite esas medidas de respuesta frente a lo que saben que va a venir, que ya está viniendo y que va a seguir viniendo desde Occidente. Evidentemente, este es un marco que, al resultar más incómodo para los grandes inversores, pues va a generar problemas económicos a Occidente y también a China. Pero, digamos, son daños que parecen inevitables en este nuevo, de alguna forma inevitables en este nuevo contexto geopolítico. China sabe que tiene que probablemente hacerse a la idea de que esto no ha sucedido hasta ahora, porque las exportaciones de China han continuado desarrollándose en el conjunto del mundo, pero que, cara sobre todo a Estados Unidos, pues pueden surgir restricciones que dificulten ese marco económico chino tan dependiente de las exportaciones. Pero bueno, en China también esto se ha sabido desde hace mucho tiempo, que su estructura económica era demasiado dependiente de las exportaciones y por esto llevan ya muchos años impulsando el consumo interno como una parte de la demanda agregada alternativa a la excesiva dependencia de las exportaciones. Bueno, vamos a ver a qué ritmo suceden estos dos procesos, digamos, cuestionamiento del nivel de la importancia de las exportaciones internas y este avance del consumo interno. Y entonces ahí inevitablemente se pueden producir algunos problemas y algunos desajustes dependiendo cómo avancen cada uno de los dos procesos. Adrián, vamos ahora al otro lado, ¿no? Es decir, a Estados Unidos. Te propongo asentarnos allí porque ha hablado el presidente Joe Biden en el Old Post Office de Chicago este miércoles. Dijo que la legislación radical que había defendido para inyectar dinero federal en energía limpia, infraestructura y fabricación nacional estaba brindando rápidamente resultados tangibles para los hogares comunes y dando al país una ventaja internacional. Dijo, no estoy aquí para declarar la victoria sobre la economía, estoy aquí para decir que tenemos un plan que está cambiando las cosas increíblemente rápido. Mientras se dirige Biden a lo que se espera sea una dura batalla para la reelección el próximo año, se enfrenta a terribles números, esto según el Financial Times, en las encuestas que muestran que la mayoría de los estadounidenses desaprueba su manejo de la economía, pero dijo que los resultados económicos fueron inequívocamente sólidos. Dijo Biden, hoy Estados Unidos ha tenido el mayor crecimiento económico entre las principales economías del mundo desde la pandemia. Hemos añadido más de 13 millones de puestos de trabajo, más empleos en 2 años que cualquier presidente ha agregado en un periodo de 4 años. Y amigos, eso no es un accidente, eso es Bidenomics en acción. Biden habló ante una multitud que incluía a J.B. Pritzker, gobernador demócrata de Illinois, y Brandon Johnson, alcalde demócrata de Chicago, frente a grandes inscripciones que elogiaban Bidenomics, un término que la Casa Blanca ha adoptado recientemente. No se me ocurrió el nombre, pero ahora lo reclamo, dijo Biden. Además, criticó repetidamente las políticas económicas de filtración adoptadas por los republicanos desde la época de Ronald Reagan, en el cargo que se basan en impuestos bajos, desregulación y libre comercio sin restricciones, y dijo que su modelo era radicalmente diferente. La Bidenomía se trata del futuro. Bidenomics es otra forma de decir restaurar el sueño americano porque antes funcionó. Tiene sus raíces en lo que siempre hemos trabajado mejor en este país. Invertir en Estados Unidos, invertir en los estadounidenses, porque cuando invertimos en nuestra gente, fortalecemos la clase media, fue lo que dijo Biden, ¿no? Entonces, por un lado, dice que está recuperando el sueño americano después de décadas de políticas fallidas.
¿Cómo ves todo esto, Adrián? Bueno, vamos a ver. Estos planes de Biden, hay aspectos que conceptualmente interesantes y que seguramente en Estados Unidos se deberían haber abordado hace tiempo, como es destinar recursos a infraestructuras, ¿no? Bueno, se hagan esfuerzos de gasto público destinados a actualizar las infraestructuras, es algo que en Estados Unidos y en Europa se debería haber reforzado hace tiempo. En los dos continentes tienen estructuras públicas tremendamente anticuadas, sin actualizar, y en buena parte esto es producto de la insuficiente inversión pública. Que se haga un esfuerzo en esta dirección era algo positivo. No se puede decir exactamente inversiones energéticas, ¿no? Que se mueven en un marco tremendamente confuso, porque estas inversiones, vamos a decir, en energía verde, no se sabe muy bien cuándo realmente son inversión o cuándo son destrucción de capacidad energética, pero es así, traslación de enormes recursos públicos hacia intereses corporativos concretos, ¿no? Y luego hay otro ámbito que puede ser objetivamente interesante para la economía estadounidense, que tiene que ver con ese fenómeno desglobalizador, ¿no? El fenómeno desglobalizador que ahora se está moviendo fundamentalmente por razones geopolíticas más que razones económicas, ya hemos hablado de esto antes, y que dentro de ese contexto pues pueden implicar movimientos de empresas americanas a las que se les haga volver de China, ¿no? Y algún proceso de este tipo ya ha sucedido, ¿no? Bien, bueno, esto exactamente igual que el proceso globalizador de inversiones masivas en China fue muy bueno para las multinacionales, pero a largo plazo negativo para la economía de Estados Unidos. El proceso inverso, en la medida en que se desarrolle, pues podría tener repercusiones también inversas, es decir, que a medio o largo plazo fuese también positivo para la economía de Estados Unidos, ¿no? Bien, junto a esos aspectos tenemos que tener en cuenta el contexto que ya puede poner en cuestión muy claramente estos aspectos más positivos de esos planes de la Bidenomics, digamos, ¿no? Tenemos el contexto, por un lado, energético y el contexto de la relación con Europa. Estamos en una situación en la que está habiendo movimientos geopolíticos tremendamente extraños y que están beneficiando sorpresivamente a Estados Unidos, ¿no? Como son estos restricciones, están las sanciones contra Rusia, que están haciendo un daño tremendo a Europa, pero que están obligando a Europa a sustituir su provisión de energía barata rusa por energía de Estados Unidos sensiblemente más cara. Este tipo de políticas que están haciendo un daño tremendo a Europa, están beneficiando a corto plazo tremendamente a la economía de Estados Unidos, ese crecimiento de la economía de Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta la situación financiera y monetaria, es decir, esta situación de la evolución de los tipos de interés, pues destinada a hacer frente a la inflación, que, digamos, todavía ni en Europa ni en Estados Unidos ha llegado a generar, digamos, ese impacto negativo sobre el crecimiento que todo el mundo da por supuesto que se va a generar. La cuestión es cuándo. Es decir, todo el mundo da por supuesto que Estados Unidos, sobre todo Europa, pero también Estados Unidos, va a entrar en un periodo recesivo, probablemente a fines de este año, y entonces, claro, esa valoración tan positiva que hace el propio Biden de la Bidenomics va a ser radicalmente distinta en el momento en que los efectos de esas subidas de tipos de interés se manifiesten en una situación recesiva dentro de unos meses. Y luego tenemos lo que está sucediendo evidentemente con los salarios en Estados Unidos. Porque, claro, la economía puede ir bien desde el punto de vista del crecimiento, pero la cuestión es a quién está beneficiando ese crecimiento. Si los beneficios de las empresas crecen y no crecen los salarios, como está sucediendo en Estados Unidos, pues resulta que la generalidad de la población está viviendo peor porque las empresas están haciendo beneficios muy fáciles gracias precisamente a que la inflación se está comiendo los salarios, ¿no? Las empresas tienen de esta forma artificial márgenes superiores que consiguen con una facilidad extraordinaria. Por lo tanto, claro, dependiendo de esto de cómo se enfoque, es algo que hay que tener en cuenta ya, incluso antes de que se entre en esa fase de la recesión que todo el mundo está previendo a la hora de valorar lo que realmente está sucediendo en la economía desde el punto de vista de los intereses del pueblo estadounidense y de los asalariados estadounidenses fundamentalmente, claro.
Adrián, por otro lado, tenemos que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo y otros líderes dicen que los mercados laborales ajustados significan que deben continuar con el ajuste más agresivo en una generación. Los jefes de los principales bancos centrales del mundo señalaron su disposición a aumentar aún más las tasas de interés y mantenerlas altas y advirtieron que los mercados laborales ajustados aún están elevando los salarios y los precios. Los jefes de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra advirtieron en una conferencia en Sintra, Portugal, que es posible que se necesiten más medidas para reducir la inflación hacia objetivos del 2%, pese a las predicciones de algunos economistas de que aún más las subidas de tipos podrían desencadenar una recesión o una crisis financiera. Aunque la política es restrictiva, puede que no sea lo suficientemente restrictiva y no ha sido restrictiva durante tiempo suficiente, dijo el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en la muy seguida conferencia de banqueros centrales. El mercado laboral realmente está tirando de la economía, agregó, indicando que la Fed podría aumentar las tasas de interés en sus próximas 2 reuniones después de una pausa este mes. ¿Qué nos comentas de esto, Adrián? Bueno, vamos a ver, yo creo que no es del todo sorprendente lo que está pasando, teniendo en cuenta, y nosotros lo comentamos repetidamente desde EKI Center, que estas políticas monetarias supuestamente tan agresivas realmente no lo son tanto. No lo son tanto, ya lo hemos comentado primero, porque las decisiones que se tomaron para hacer frente a la inflación, decisiones de subidas de tipos de interés, se tomaron muy tarde. Es decir, se dejó campar la inflación a sus anchos durante demasiado tiempo. Luego se tomaron de forma muy tímida, aunque progresiva. Posteriormente, esas medidas, hay que tener en cuenta que esas medidas se han tomado con respecto a uno de los dos instrumentos para hacer frente a la inflación, que son los tipos de interés, pero no se han tomado como respecto a la cuantía del balance. Y esto está generando una situación extrañísima porque, digamos, los ciudadanos y las pymes están sufriendo la subida de los tipos de interés, pero las grandes empresas y los gobiernos no los están sufriendo porque a través del mantenimiento del balance, los bancos centrales, la Reserva Federal en este caso, les sigue comprando sus bonos, les sigue financiando de forma privilegiada. Entonces, estamos teniendo aquí una gestión de la política monetaria diferenciada pero que evidentemente debilita ese objetivo total de reducir la oferta monetaria, que solo se ha empezado a reducir hace muy poco tiempo. El último elemento a tener en cuenta es precisamente la relación entre los tipos de interés y la inflación, que nos está diciendo que durante todo este tiempo hemos estado tipos de interés que se habían elevado, pero que estaban todavía por debajo de la inflación. Son tipos de interés reales negativos. Esto quiere decir que si yo pido un préstamo a corto plazo, desde esa perspectiva de corto plazo por lo menos, pues lo que me cuestan los intereses me lo compensan el menor importe de lo que tengo que devolver por el préstamo como consecuencia de la inflación. Con lo cual, no son tipos altos todavía, ya digo, desde esa perspectiva de corto plazo, ¿no? Dependiendo de cuánto se prolonguen en el tiempo la inflación. Claro, todo esto nos crea un contexto bastante confuso en el que, ya digo, no es extraño que esas medidas adoptadas por la Reserva Federal no hayan surtido todo el efecto que se esperaba, que se anunciaba. Ahora lo que se está diciendo es que, evidentemente, hasta que, esto es lo que hay que concluir claramente de las sucesivas declaraciones de la FED, hasta que Estados Unidos entre en recesión, no van a ser capaces de contener la inflación. Entonces, al final nos estamos encontrando con una simplemente ralentización en el tiempo del escenario que ya se preveía quizás para el año, fines del año próximo, fines del 2022. Ahora, como consecuencia de que esas medidas monetarias, como decimos, han sido más tímidas de lo que se anunciaba, pues ese escenario de recesión, en lugar de producirse a fines del 22, pues se va a producir previsiblemente a fines del 23. Pero claro, la consecuencia de esto ha sido que la inflación ha continuado durante un año más. Esto me refleja probablemente que en el fondo, a pesar de todos los discursos, lo que está habiendo es una cierta tolerancia con respecto a la inflación, ¿no? Así que, de tal forma que ya vamos por el tercer año con situación de inflación muy elevada, y esto significa un daño muy importante para los salarios, para el poder adquisitivo de los trabajadores norteamericanos, pero también desde una perspectiva macroeconómica no hay que descartar que, como de vez en cuando ya nos han dicho
expertos ya anunciaron los propios bancos centrales en el año 2019, etcétera, pues que al final este efecto de una inflación continua en el tiempo pues nos permite ir reduciendo ese problema estructural de fondo de la economía occidental y de la economía norteamericana, que es el sobreendeudamiento, ¿no? Entonces, el cómo se hace frente a esa reducción del sobreendeudamiento es una cuestión estratégica clave para gobiernos y para bancos centrales, y claro, que esto se haga a cargo de los inversores o a cargo de los ciudadanos, pues también es una cuestión política fundamental. Y evidentemente la inflación es una forma de ir trasladando ese coste del sobreendeudamiento al conjunto de los ciudadanos de forma progresiva. Muchas gracias, Adrián. Muy bien, Javier. Vale. Y gracias a vosotros.